Bienvenidos a Experiencia, Fortaleza y Esperanza, un podcast dedicado a compartir el camino de recuperación en Alcohólicos Anónimos. Aquí encontrarás historias reales de hombres y mujeres que a través de la sinceridad y el apoyo mutuo descubrieron una nueva manera de vivir sin alcohol. Este espacio busca transmitir tres pilares que sostienen nuestro viaje: la experiencia que nos enseña, la fortaleza que nos impulsa y la esperanza que nos abre la puerta a un futuro distinto. En cada episodio compartiremos reflexiones, testimonios y herramientas que nos han sido fundamentales en el proceso de recuperación. Nuestro deseo es que, al escucharnos, recuerdes que no estás solo y que siempre es posible comenzar de nuevo, un día a la vez. Gracias por acompañarnos en este encuentro de crecimiento y transformación. Comencemos. Bienvenidos a Experiencia, Fortaleza y Esperanza. Hoy vamos a hablar de un tema que todavía genera muchas preguntas. ¿Por qué a algunas mujeres les cuesta quedarse en Alcohólicos Anónimos? Y si se quedan, ¿por qué aplicar el programa de los 12 pasos puede ser un desafío particular para ellas? Aunque en Alcohólicos Anónimos no hay estadísticas oficiales de asistencia, sabemos que hay diferencia en cómo hombres y mujeres se acercan y permanecen en el programa. Exploraremos experiencias, obstáculos y factores que influyen en esa realidad. No se trata de señalar, juzgar ni generalizar, sino de escuchar, comprender y abrir el diálogo. Cada mujer vive el alcoholismo de una manera distinta, cargando muchas veces con culpa, miedo, responsabilidades y expectativas sociales que no siempre se ven. En este episodio, busca dar voz a esas experiencias, generar empatía y quizás ayudar a que alguien que nos escuche no se sienta sola y se sienta más comprendida. La primera serie de preguntas va a ser sobre la participación y la pertenencia. Quiero presentar a mis dos compañeras y amigas que están en el día de ahora. Eury, que nos acompaña desde Zacatecas, y Marina, que nos acompaña desde la Ciudad de México. Ambas con experiencia de bastantes años dentro de la comunidad y dentro del programa de Alcohólicos Anónimos. A las dos, la que quiera contestar primero, la pregunta es simple: ¿qué te motivó a probar Alcohólicos Anónimos por primera vez? A ver, Marina. Hola, buenos días. Buenos días. Pues realmente pensaba o comenzaba a pensar, ya tenía problemas con el alcohol, pero yo empezaba a creer que los tenía. Realmente ya estaban pasando cosas en mi vida muy relacionadas con el alcohol y las consecuencias de estar bebiendo y de todo lo que ocasionaba el alcohol en mi vida. Y pues llegué a tocar la puerta porque había un grupo que yo pasaba todos los días en la mañana cuando iba a tomar unas clases y había escuchado solo los spots nocturnos. Realmente yo no sabía mucho de Alcohólicos Anónimos. Conocía gente que había estado y conocía gente de Al-Anon y me habían hablado de los grupos, pero no sabía mucho. Pero pues fui y toqué la puerta y me recibieron en un grupo y pues eso fue lo que me motivó, que realmente había ya complicaciones en mi vida, muchas por mi forma de beber. Eury. Sí, gracias. Bueno, gracias primero por la oportunidad de compartir nuestra experiencia como mujeres. Es importante este tipo de esfuerzos que se hacen para poder llegar a más mujeres que así como yo un día no encontraban una solución. Yo inicié a beber a los 14 años y para mí el alcohol representaba el alivio a la mayoría de mis problemas.
Yo creía que era como la solución de mis problemas. Sin embargo, el alcohol se convirtió en un problema mayor en mi vida y llegó el punto en que ya no podía controlarlo. Tuve que llegar a un extremo, como decimos los alcohólicos, de tocar fondo. Ese día que me encontraba sin esperanza, sin saber qué iba a hacer de mi vida, llegó la propuesta más acertada que he recibido en mi vida. Una de mis tías, que sabía de mi manera de beber, pero aparte conocía Alcohólicos Anónimos, fue la que me hizo la invitación. Me dijo, ¿por qué no pruebas con Alcohólicos Anónimos? Y recuerdo que le dije, pero es que no creo, porque Alcohólicos Anónimos es un grupo de hombres. ¿Cómo van a poder ayudarme a mí? Me dijo, vamos a hacer la prueba, inténtalo. Y yo no sabía con quién acudir, aparte de lo que me decía mi tía, pero ella también me hizo la siguiente propuesta que me pareció genial y me dijo, vamos con tu tía Silvia. Ella pertenecía a los grupos de Al-Anon, los grupos donde asisten los familiares y amigos de los alcohólicos. Me dijo, ella puede llevarte a un grupo. Y ella fue la que me llevó a un grupo. Y eso fue muy importante, primero porque ella sabía por lo que yo estaba pasando. Sabía cómo me encontraba y la situación, y ella sabía que era muy probable que yo tuviera la enfermedad del alcoholismo, algo que en ese momento yo desconocía. Pero supo cómo tratarme y darme las palabras indicadas. Ella me llevó al grupo porque sabía que yo como mujer necesitaba la confianza de otra mujer, el sentirme acompañada, porque sabía que tenía muchos prejuicios para llegar a Alcohólicos Anónimos. Porque la enfermedad del alcoholismo es una enfermedad todavía muy incomprendida, a pesar de que tenemos 90 años en Alcohólicos Anónimos, todavía se desconoce mucho de esta enfermedad, y más en las mujeres. Entonces fue importante que esas dos mujeres, personas muy cercanas a mí, muy queridas, me llevaran al grupo de Alcohólicos Anónimos. Y lo más importante que cuando yo llegué, había también compañeros que me recibieron, que me hicieron sentir importante. Esa noche fue la primera vez en muchos años que sentí que le importaba a alguien. Entonces fue maravilloso llegar a ese grupo. Bueno, tenía algunas preguntas ya formuladas relacionadas con mucho de las cosas que conquistaste. Entonces, voy a hacer la pregunta para ver si Marina quiere agregar algo a eso, porque ahorita tú ya lo definiste. La pregunta es, antes de llegar a AA, ¿qué barreras sentiste que te impedían pedir ayuda? Sí, realmente yo tenía muchos prejuicios pues primero hacia un alcohólico, hombre, y obviamente hacia una mujer era mucho peor. O sea, yo consideraba que una mujer con problemas de alcoholismo era una mujer que ya estaba en situación de calle, o siempre digo, o con el carrito del súper empujándolo, hablándole a la muñeca y con el bilé pintado hasta la hora, ¿no? Alguien en situación de calle que ya no tenía nada, que ya no tenía familia, que ya estaba casi desahuciado o que tal vez estaba dedicada a la prostitución. En mi mente eso era lo que era una alcohólica, ¿no? Pero yo que tenía pues un nivel social en ese momento, un nivel económico en ese momento, ¿no? Que me veía a mí misma, que me vestía bien, que me importaban mucho esas cosas, siempre arreglada, siempre así, borracha, pero siempre arreglada, pues me costaba mucho trabajo, mucho trabajo aceptar que yo tenía un problema de alcoholismo, no, ni siquiera me lo cuestionaba hasta muy al final de la progresión de mi enfermedad. Gracias. Les voy a pedir a las dos que se vayan, que retrocedan así su mente a esa primera reunión que ustedes llegaron. Y la pregunta es, ¿les fue difícil asistir a esa primera reunión? Y si sí, ¿por qué? Y sí fue difícil, precisamente por lo que compartíamos ahorita de los prejuicios, aparte porque el admitir
que tienes un problema con el alcohol no es sencillo para nadie, ni hombres ni mujeres, pero para las mujeres es más difícil porque cargamos con un estigma social muy fuerte respecto al alcoholismo. Entonces, el llegar primero a casa de mi tía, el que ella me estuviera compartiendo, porque aparte hay dudas, hay miedos. ¿Qué me voy a encontrar en Alcohólicos Anónimos? ¿Qué me van a decir? ¿Qué va a pensar esa gente de mí? Porque yo fui alguien muy juzgada, muy duramente por la familia, por la sociedad, por mi enfermedad del alcoholismo, porque ellos también desconocían que yo estaba enferma. Entonces yo decía, imagínate qué va a decir esa gente de mí. Aparte, yo también tenía un nivel socioeconómico, pues no bajo, y luego participaba en la política. Era una persona muy conocida en el pueblo. Entonces yo decía, ¿qué van a decir de mí? ¿Qué va a decir esa gente? ¿Que no puedo controlar unos cuantos tragos? No es posible. Pero volteaba a ver mi vida y veía el desastre que tenía. Ya no tenía trabajo, ya nadie se juntaba conmigo, un alcoholismo crónico de beber casi todos los días, corrido de la casa, sin dinero, endeudada. Duré 2, 3 días sin bañarme, así llegué al grupo, sin bañarme, vomitada, orinada, crudísima. Entonces yo decía, ¿qué va a decir de mí esta gente? Porque no creí que ellos fueran a entender cómo me sentía. Y no creí que el alcoholismo fuera un problema de mujeres. Y no creí que la gente pudiera recibirme sin juzgar. Y recuerdo que me dijo mi tía, déjale hablo a un compañero para preguntarle qué grupo sesiona este día. Y cuando mi tía le habló, yo la estaba escuchando. Yo iba cruda de 2 días. No había comido ni bebido nada porque no podía. Y le dice mi tía, tengo una 12ª. Y yo me emocioné porque dije un 12, me la van a curar. Dije, qué rico. Creo que sí llegué al lugar indicado, ya encontré la solución. No sabía que la 12ª era yo, ¿no? Ya después, conociendo más el programa, pues ya tenemos un lenguaje también muy especial los alcohólicos. Entonces ya porque era en la tarde, pasadito el tiempo que estuvimos platicando, que me empecé a sentir un poco mejor, ya me había arrepentido de ir al grupo. Porque seguía con este temor, con este miedo. Y recuerdo que le dije, tía, voy a ir a bañarme y ahorita regreso. Y me dijo, no te vayas. Porque ella sabía que si yo me iba, ya no iba a regresar. Ella sabía, por eso yo le agradezco tanto a Dios que haya personas que conozcan de esta enfermedad. Por eso es tan importante que siempre estemos hablando en reuniones donde hay gente no alcohólica para que sepa de la enfermedad y pueda brindarle la ayuda a alguien más. Entonces ya llegamos al grupo y al entrar, y la sorpresa fue ver tanta gente ahí reunida. Algunos no los conocía, otros eran gente conocida que yo no sabía que estaban en Alcohólicos Anónimos, otros que sí sabía que pertenecían ahí. Y recuerdo que había un maestro que era mi vecino de toda la vida. Y yo dije, ¿este maestro era borrachote o vendrá nomás de curioso? Y no, era un compañero alcohólico. Pero porque yo ya lo conocía en sobriedad y era una persona muy respetable en el pueblo. Y eso me llamó la atención. Y recuerdo cómo me dieron la bienvenida. Un aplauso. Yo decía, Dios mío, estoy fracasada en todos mis aspectos y esta gente me aplaude y me dice que soy la persona más importante. Digo, no puede ser. Y fue maravilloso lo que sentí esa noche. Me hicieron sentir querida. Aparte, lo que me compartían era ese pedacito de sus vidas que yo compaginaba muy bien con la mía. Por primera vez sentí que había llegado a un lugar donde sí se comprendía la situación por la que yo estaba pasando. Y no me juzgaron. No me preguntaron cuánta cantidad de alcohol había bebido, con quién había bebido, qué había hecho. No, solo me dijeron que querían que yo tuviera la oportunidad de recuperarme igual que ellos la habían tenido. Bien, qué bonito. Marina, ¿tú te recuerdas tu primer día? Sí, claro que me acuerdo. Me acuerdo porque venía de un fin de semana de haber estado bebiendo sin parar. Y
siempre, este grupo, les digo que yo todos los días lo veía porque yo tomaba clases de francés en un lugar aquí de la Ciudad de México, en la Alianza Francesa, y todas las mañanas pasaba y era un muro enorme blanco, estaba en una esquina y yo tenía que subir por ahí por unos circuitos que hay en satélite aquí en la Ciudad de México. Y pasaba y lo veía y el logotipo, el muro era blanco y el logotipo en azul. O sea, era imposible no ver ese grupo, imposible, porque todos los días pasaba. Estaba enfrente de una iglesia pequeñita. Y era lunes el día que llegué y estaba cruda, crudísima. Todavía no me recuperaba de fin de semana, crudísima. Yo creo que todavía olía alcohol, ¿no? Por todos los poros. Y, y toqué la puerta. Y sí, valga la redundancia, era una puerta de metal, de esas negras, de metal ¿no? Que hay que tocar con cerraduras esas doradas. Toqué la puerta y me abrieron y me invitaron a sentarme. Era una junta en la mañana. Ese grupo tenía una junta en la mañana y una junta en la noche. Era una junta en la mañana y curiosamente había muchas mujeres, pero yo me sentí muy rara porque eran mujeres ya grandes, ¿no? Y me dieron un aplauso también. Ese aplauso, como no se olvida, ese aplauso que te dan cuando llegas por primera vez a un grupo, ¿no? Me dieron un aplauso, me pidieron que me levantara, me dieron un aplauso, me pidieron que me sentara, me acuerdo perfecto que me dijeron siéntate y escucha, ¿no? Que en ese momento yo dije, pues, que soy sorda, no mames, o por qué me dicen eso. Me senté, el aplauso me hizo sentir sumamente avergonzada, lejos de hacerme sentir bien, me sentí muy avergonzada, muy sorprendida, no sabía por qué me aplaudían, pues qué tengo de especial, ¿no? Lo sentí muy raro y el grupo donde llegué, donde nací, este grupo tenía tribuna, ¿no? Tribuna de esas típicas de madera, porque he estado en otros que tienen mesa, pero este tenía tribuna y las sillas, ¿no? Las sillas abajo. Y bueno, me dijeron, pues hoy tú eres la más importante, ¿no? Y esta junta va a ser dedicada para ti y va a ser una junta de información y bueno, pues los compañeros empezaron a decirme lo que le decimos a la gente que llega por primera vez en los grupos y me empezaron a hablar de una enfermedad y les digo que había varias mujeres, pero eran mujeres, yo llegué en ese momento de 28 años, yo dejé de beber hasta los 30 años. Me costó esos 2 años todavía, ¿no? Pero yo tenía 28 años y las mujeres que estaban en este grupo eran mujeres ya de 40 y tantos, 50 y tantos, alcohólicas de buró, ¿no? De esas que bebían en sus casas y se quedaban dormidas antes de que llegara el marido, se bañaban, se lavaban dientes. Y yo era alcohólica de fiesta, de reventón, ¿no? De irme todo el fin de semana a celebraciones, ¿no? A bailar y entonces esa primera junta fue rara porque sí me hablaron de la enfermedad, sí me dijeron que era una enfermedad incurable, que era progresiva, que era mortal, eso me lo dijeron. Yo dije, pues como una enfermedad, ¿no? Y luego como una enfermedad incurable. Y con esto de que yo estaba muy sana, estaba joven y como a mí me van a decir que estoy enferma de qué, ¿no? Pues más que nada estaba sorprendida, creo que más que nada estaba sorprendida y como sin saber muy bien por qué toqué la puerta, ¿no? Y para qué llegué y me empezaron a hablar del único requisito que era dejar de beber y yo pues todavía no sabía si quería dejar de beber, no quería dejar de beber o a qué había llegado, ¿no? Y fue una junta linda, me sirvieron mi café, me preguntaron si con azúcar, si con leche, ¿no? De los compañeros muy amables. Y bueno, esa fue mi primera reunión, me acuerdo perfectamente de esa reunión, me acuerdo perfectamente del salón, del grupo, de la tribuna, de las sillas, de la gente que había. Y pues me dieron mi junta de información, fue mi junta de información. Aunque todavía tardé en dejar de beber, esa fue mi primera junta de Alcohólicos Anónimos. Qué bien, qué bonitas historias escuchamos en Alcohólicos Anónimos.
rápidamente contéstenme esta pregunta. Basados en cómo las recibieron a ustedes, el recuerdo que me acaban de dar, ¿ven ustedes alguna diferencia en cómo se está recibiendo a las compañeras que llegan el día de ahora? Bueno, no nada más algunas diferencias en cómo se reciben ahora, sino también en algunas diferencias en las nuevas alcohólicas que están llegando. Algunas de ellas ya traen adicción a otras sustancias. Entonces también ahí ya es otro factor que se le agrega, ¿no? Algunas de nosotros, de las primeras que llegamos a los grupos, somos solamente alcohólicas. Entonces ahí ya hay una diferencia en cómo recibirlas a ellas. Pero algo que sí no ha cambiado es la manera de compartir nuestras experiencias. Porque llega la persona por primera vez y le compartimos cómo éramos, lo que nos aconteció y cómo somos ahora. Pero se lo compartimos con un lenguaje único que nos caracteriza a los alcohólicos. Es el lenguaje del corazón. Entonces, yo creo que la diferencia sí es ahorita en las nuevas alcohólicas que están llegando. Marina, ¿tú ves algún cambio? Yo creo que hay cambios. Yo sí creo que hay cambios. Creo que hay como, bueno, yo llegué con otras adicciones también. Entiendo que ahora las chicas llegan casi todas con otras adicciones, ¿no? Pero sí creo que hay cambios. Creo que hay como más conciencia de que a la mujer le cuesta más trabajo quedarse, de que le da más vergüenza llegar, de que no, creo que hay más mujeres en los grupos que cuando yo llegué, ¿no? Cuando yo llegué y en mis primeros años había pocas mujeres en los grupos, o sea, porque empecé a estar en más grupos, no solo en y a visitar más grupos, y había pocas mujeres, la mayoría eran hombres, ¿no? En los grupos donde yo asistí mis primeros meses, en las noches parecían tuburios, ¿no? Porque eran hombres, todos hombres, a veces, y unas fumaderas, ¿no? ¿No? Todo con el humo del cigarro, así. A mí incluso me sacaba de onda, ¿no? Me sentía como alerta, ¿no? Porque eran muchos hombres pero creo que ahora sí hemos hecho conciencia las mismas compañeras, ¿no? De recibir con cuidado a las chicas nuevas y recibirlas con amor y con mucho cuidado, creo yo, porque vienen muy asustadas. Y siento que hay más, en eso creo que es en lo que hemos cambiado, no en cómo pasamos el mensaje, o qué les decimos, o cómo trabaja Alcohólicos Anónimos, sino en la conciencia de las mismas compañeras, mujeres, al recibir a otras compañeras. Creo que en eso nos hemos ido concientizando mucho las mujeres compañeras, también los compañeros, creo yo. Pero sí creo que hay cambios a cuando yo llegué. Pues bien, con eso vamos a dar por terminada esta parte y continuará en otras 2 sesiones más, ya que son bastante las preguntas y mucho lo que se tiene que ver sobre este tema. Les agradezco a mis compañeras que me hicieron el favor de darnos su experiencia más que su opinión y los espero para la segunda y tercera parte que está por venir. Muchas gracias por ahora y que la pasen bien.